Buenas tardes a todos. Buenos días a aquellos que estáis conectados desde Latinoamérica. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la Big Data Week de DataHack. Mi nombre es Lourdes Hernández y quiero daros la bienvenida a todos. Y ya que ayer no pude por problemas de sonido, comentaros algunas cositas. Lo primero, ¿se me oye bien? A ver que lo diga por aquí, sí. Vale, se me oye y se me ve razonablemente bien. Vale, pues si os acordáis, los que habéis venido a otras sesiones, el primer día yo os preguntaba cómo queríais salir de esta situación. Algunos contestaban que más fuertes. El segundo día preguntaba si queríais cambiar de vida, ¿qué cambiaríais? Pues alguno comentó que le hubiera gustado cambiar, estar más tiempo con su familia, aprovechar otras cosas. Ayer, por problemas de comunicación, nosotros somos expertos en datos. Por desgracia, no somos expertos ni en telecomunicaciones, ni en canales de YouTube, ni en retransmisiones. Entonces, bueno, pues damos las gracias a todas estas personas que nos han ayudado a poder hacer esto realidad, entre otros, pues Carlos Molina, que ha puesto su tiempo para poder conectar el canal de YouTube. Y hoy os traigo una nueva propuesta, ¿no? La propuesta que os traigo hoy, de cara también al fin de semana, es hacer algo por los demás. Os hago una propuesta de que hagáis algo por los demás. La mayoría de aquí no somos ni médicos, ni sanitarios, ni enfermeros, ni cuidamos personas, pero seguro que es posible que podamos hacer algo. Entonces voy a empezar a compartiros una pequeña presentación, unas pinceladas de DataHack. Por si alguno no nos conoce, DataHack es una escuela de formación que tiene también una división de consultoría, para donde hacemos proyectos, algunos proyectos para un mundo mejor, y donde tenemos también una división de headhunting. Hacemos bastantes tipos de formación, todo especializado en Big Data y Analytics, y también hacemos servicios de formación específicos para empresas. ¿Qué formación tenemos ahora? Hemos lanzado rápidamente 100% digital y 100% Connected Learning Live. Pues lo primero que tenemos es nuestro bootcamp de Data Science. Ayer hubo una clase de prueba que colgaremos en breve en este canal de YouTube, donde podréis ver a uno de los profesores, bueno, al director del máster, contar el máster a los profesores y un caso de uso concreto. Empieza el 4 de mayo, creo que queda alguna plaza y aunque el precio que pone aquí en la slide es de 3.500 euros, hemos lanzado una oferta de arribo para que os podáis formar mientras estáis en casa de 1.900 euros. Para hacer este curso solo hace falta saber programar en algo e idealmente saber SQL a nivel Select. Si tenéis alguna necesidad, os podemos ayudar a formaros en la parte que os falta. Entiendo que las personas que estáis conectadas aquí hoy para ver bases de datos multimodelo tenéis un perfil más técnico y posiblemente os encajen más estos otros bootcamp. Primero, bootcamp de Elasticsearch, donde de 30 horas que empieza el 11 de mayo. Y después un bootcamp de Spark, también de 30 horas que empieza en junio, el 1 de junio. Y para octubre tenemos dos másters importantes. Nuestro máster de arquitectura Big Data, Hadoop, Spark, NoSQL, etcétera. Y nuestro máster en Data Engineering, que donde Mario, que es el ponente que tenemos hoy, es el director del máster y aparte de las técnicas básicas de arquitectura de Big Data, vamos a dar temas como DevOps, APIs, de Dockers, containers, etcétera. Si queréis más información, luego podéis preguntar a Mario. Y entonces yo, sin más que deciros, os doy la palabra con Mario Renau, os paso a Mario, que se presente él. Mario lleva con nosotros desde el inicio de la formación que hemos dado en DataHack y pues paso la palabra a Mario. Vanessa, cuando quieras, dejo de compartir aquí. Cualquier pregunta la hacéis en ambos sitios por el chat, tanto los que estáis en YouTube como los que estáis en Zoho, y nosotros se las haremos llegar a Mario. Mario, cuando quieras. Vale, pues me llamo Mario Renau. Bueno, como comentaba Lourdes, pues llevo vinculado a la escuela pues prácticamente desde el principio, muy vinculado. La clase que vamos, o la charla, el webinar que vamos a ver hoy, pues es parte de ese máster en Data Engineering que empezará
octubre, por cubrir también un poquito, para cubrir vuestras expectativas. Sepáis, esta es una charla que es muy grande, el tema multimodel es pues un tema que se empieza a escuchar ahora mucho, pero bueno, que es una sesión que puede cubrir tranquilamente 4 o 6 horas, ¿vale? Entonces, pues hoy intentaremos pues hacer un barrido, sobre todo por el concepto nuevo de Data Engineer. A ver, voy a quitar la cámara de vídeo una vez nos hemos presentado para no tener problemas para que no tengamos problemas con la transmisión, porque bueno, comentaba Lourdes que ayer hubo algún problema técnico. Hay problemas técnicos ahora, pues debido a que estamos todos en casa, pues bueno, todas las plataformas están saturadas, ¿vale? Entonces voy a quitarla y la volveré a conectar ya al final. Vale, pues muy brevemente os cuento un poquito quién soy. Me llamo Mario Renau, soy el responsable de Data Engineer en Alstom, dentro de lo que es la unidad de Alstom de movilidad digital, de Digital Mobility. He trabajado en otras compañías, también muy vinculado a todo lo que es el mundo de datos y en los últimos 12, 14 años al de Big Data. Por ejemplo, en Stratio, Oracle, en GPT. Estoy muy vinculado a la escuela, a DataHack, prácticamente desde el principio, como profesor en Spark, dentro del máster de Big Data y Analytics. Y, bueno, pues soy también el director y llevo la dirección técnica de lo que es el Bootcamp de Arquitecturas Reactivas y del máster de Data Engineering que empezaremos ahora en octubre, sí. Tenéis, bueno, ahí os dejo mi LinkedIn, pues si alguno queréis contactar conmigo, estemos en contacto y, bueno, aparte de lo que es a nivel profesional, pues, bueno, me puede etiquetar con muchísimos hashtags, de los que me siento muy orgulloso, como padre de 2, data hacker. Soy una persona muy curiosa, estoy constantemente estudiando y me gusta compartir lo que aprendo. Nos lanzaba antes el reto Lourdes de que intentáramos hacer algo por los demás. Pues bueno, una forma mía de hacer algo para los demás, justamente compartir el conocimiento, porque además soy profesor por vocación, ¿no? Me gusta muchísimo todo el mundo del dato y compartir con el resto de personas. Me apasiona el deporte, soy triatleta, me gusta sobre todo el triatlón, es largas distancias, pero bueno, por los motivos actuales, pues como muchos de vosotros, pues bueno, me toca pues bueno, practicar lo que podemos temporalmente en casa. Acerca de la sesión de hoy, el objetivo es muy sencillo, es seguir aprendiendo. Decía el otro día Tony que, bueno, pues para nosotros, para los profesores, también es muy gratificante compartir con vosotros, porque también aprendemos muchísimo compartiendo con vosotros conocimiento y a través de vuestras preguntas. La sesión de hoy, pues bueno, tenemos una parte inicial en la que vamos a hacer un repaso de los diferentes motores de almacenamiento y de procesamiento de datos, especialmente justamente donde estoy yo especializado a nivel profesional y a nivel formativo. Y también pues quería revisar un poco pues bueno, los criterios que seguimos cuando empezamos un proyecto y queremos seleccionar la base de datos, donde al final vamos a tener que ir almacenando todos los datos. Divulgar lo pongo en rojo y subrayado, porque voy a intentar, la charla va a ser puramente, mi intención es que sea divulgativa, no voy a entrar en detalles técnicos, mucho detalle técnico. Si surge la curiosidad, pues bueno, pues ya hemos hablado con la escuela pues de hacer una segunda sesión si es necesario. Y también, bueno, esto es lo que pretendo que sea, que no quiero que sea o que no va a ser una comparativa de productos, ni comerciales versus open source, ni de unos productos versus otros. El seleccionar un producto u otro, pues bueno, son criterios muy diversos, ¿vale? Entonces, pues bueno, no entraré en ese tema, ¿vale? Entonces, un poco a nivel conceptual, cuando hablamos de data stores o bases de datos, que es el término que solemos utilizar más genéricamente,
Pues ¿a qué nos estamos refiriendo con el término data store? Pues al final un data store es un almacén para cosas, en este caso pues para nuestros datos. Y data stores pues los hay pues de muchos tipos, de muchos colores, de muchos sabores. Va a depender muchísimo, va a depender de muchísimos factores. La charla de hoy va justamente de esto, ¿no? De qué criterios utilizamos. O sea, primero vamos a ver qué tipos de almacenamientos existen. Voy a omitir en este caso Kafka porque es sobre la charla que dio ayer ya mi compañero Óscar. Voy a omitir también Elasticsearch porque es la charla que tendréis con Marcos el próximo martes. Y me centraré en otro tipo de sistemas de almacenamiento pues que también son muy comunes, ¿vale? Vamos allá. Vamos a primero ver un poco lo que son diferentes tipos de o algunos conceptos a modo de repaso, ¿no? de tipos de almacenamiento. El primero muy relacionado con lo que tiene que ver con los almacenamientos en memoria. Hablamos de sistemas como Redis, como Memcache, pues son bases de datos que se utilizan en memoria, que utilizan un concepto que es el que se llama hash table. Un hash table que simplemente es similar al concepto de como si fuera una tabla donde almacenar datos, sin embargo es una tabla que es fragmentada. Para que os hagáis una idea, un hash table sería similar a como tener un cajón. Imaginaos que nosotros queremos almacenar los periódicos diarios, ¿no? Todo el periódico diario. Pues yo puedo tener un cajón. Ese cajón lo que voy a hacer es dividirlo para tenerlo ordenado y, por ejemplo, voy a utilizar, por ejemplo, como índice el día del mes, con lo cual tendré un cajón con 31 cajitas donde en cada una de esas cajitas voy a ir metiendo los periódicos del día, ¿no? Esto es lo que se conoce con el concepto de bucket. Bucket al final simplemente es lo que me da acceso a un índice, ¿eh? Es una zona donde tengo almacenado una serie de elementos. Luego yo dentro de estos buckets, yo puedo tener a su vez otros índices que me van a permitir acceder a los elementos que tengo dentro del bucket, o algo también es muy común, los puedo tener previamente ordenados. Por ejemplo, en este caso los puedo tener ya previamente ordenados alfabéticamente, de manera que el acceso es muy rápido. Si yo quisiera, por ejemplo, acceder al periódico 20 minutos del día 1, pues simplemente cogería el índice de 1, me llevaría a este bucket, en este bucket sé que lo tengo ordenado alfabéticamente, pues directamente me haría llegar a ese periódico en concreto, ¿vale? Son tipos de estructuras que están pensadas para acceder de una manera muy, muy rápida a la información, ¿eh? Es la base de lo que utilizan todos los sistemas en memoria. Las bases de datos no SQL o los sistemas no SQL son muy similares a los sistemas en memoria. Lo único que están pensados para los sistemas, digamos, en memoria, pues están concebidos para que el acceso a la información sea muy, muy rápida, aunque con el riesgo de que determinados datos temporalmente o ante caída del sistema pues se puedan perder en memoria. Entonces, se suele utilizar para datos que no son altamente críticos, por ejemplo, como sesiones de usuario o el carrito de la compra, cualquier cosa que luego se puede recuperar, ¿vale? Las bases de datos no SQL lo que hacen es utilizar algo muy similar a las hash tables que os he comentado anteriormente, y lo único que hace es, con una estructura muy parecida, utiliza una serie de índices que te permite llegar a un bucket, que es donde tengo almacenada la información, y a su vez, dentro de ese bucket, yo puedo tener la información almacenada también con determinado criterio. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, para tener la información almacenada de la manera que, por ejemplo, una aplicación la va a utilizar, ¿eh? Si yo siempre voy a consultar, o cuando quiero consultar la información de un día en concreto, quiero acceder por sección, o sea, yo quiero ir al día 1 y quiero acceder a la sección de deportes, internacional, economía, pues tú previamente has tenido que coger ese periódico, separar cada una de las secciones y almacenarlo de esta manera. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que cada vez que yo quiero acceder a una sección en concreta de un día en concreto, como ya lo tengo previamente ordenado de esa manera, el acceso es muy rápido. Incluso la inserción también es muy rápida, porque es exactamente donde tengo que ir a guardarlo.
Ahora, ¿qué pasa con estos sistemas con los sistemas no SQL? Que funcionan, son muy rápidos para cuando yo accedo a la información conforme ya está almacenada, ¿vale? ¿Qué pasa si yo no quiero acceder digamos, por sección? Pues evidentemente tendría que tener un segundo periódico y, digamos, almacenar el segundo periódico digamos, de la otra manera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que me está obligando a tener información duplicada, ¿vale? Sistemas orientados a documentos. Un documento, cuando se habla de documento, el término es un poco, a veces genera un poco de confusión, pero en el entorno de los almacenamientos, cuando hablamos de documento, un documento no es más que como un registro de la base de datos. Lo único que se está almacenando en un formato tipo JavaScript, que se llama un formato JSON. Las bases de datos, los sistemas orientados a documento utilizan JSON digamos, como base para almacenamiento. Son muy rápidos también, tanto a la hora de insertar como de consultar la información, porque generalmente se almacena la información de manera desnormalizada. Desnormalizada quiere decir que si yo tengo un usuario, puedo tener un usuario y dentro del propio registro puedo tener todas las compras, por ejemplo, que ha realizado, todo el histórico. Con lo cual hago una consulta a la base de datos y traigo toda la información que necesito. Inicialmente, cuando se concibió los documentos JSON, pues estaban pensados para lo que es intercambio, puramente para lo que es intercambio de información entre capas dentro de mi aplicación, por ejemplo, cliente-servidor o entre el backend y el frontend. Pero hoy en día también se utiliza como formato nativo de muchísimos motores de persistencia. O sea que cuando vosotros insertáis información en determinados motores de persistencia, ellos internamente lo están almacenando en formato JSON. Porque no puramente como viene, porque es un formato texto, sino que existe también una serie de variantes binarias. Cuando hablamos de formato binario es comprimido, entre comillas, pues lo que hacen es almacenarlo con este formato binario. Y esta es la pinta, la pinta que tiene un documento en JSON o en sistemas documentales. Cuando hablamos de colecciones, yo voy a utilizar muchísimo el término colección, cuando hablamos de colección lo podéis asemejar al concepto de tabla en una base de datos. Al final una colección es un nombre lógico que agrupa documentos del mismo tipo. En este caso yo tengo una colección que he llamado films, películas, donde tengo un documento de tipo película, film, donde aquí tengo sus atributos. Tengo todos los atributos que definen en la película. Os comentaba antes que una de las ventajas que tiene trabajar con este tipo de formatos es que, o como se suele trabajar, es de manera desnormalizada. Fijaros que yo puedo tener una película y en el mismo documento, bueno, aquí tengo en el mismo documento, puedo tener todos los actores que han intervenido en esta película. O sea, tengo tanto la película como los actores. O sea, realmente el documento no representa una entidad, no representa solamente a la película, sino que incluye la película con todos los elementos que queramos tener relacionados a la película. Esto es muy rápido porque lo que me va a permitir es que cuando ya acceda a una película en concreto por el índice, internamente los sistemas documentales utilizan una estrategia muy similar a la que comentaba antes de almacenamiento con las hash tables. Cuando ya accedo a un documento por el índice, me va a traer toda la estructura, con lo cual yo en una sola query me voy a traer toda la información relacionada con la película. ¿Vale? O sea, son muy rápidos. ¿Qué desventajas tienen? Pues que imaginaros que yo tengo actores que están en diferentes películas, pues si un actor, pues por lo que sea hay una errata o tenemos que modificar algo, no solamente tengo el registro de actor en un sitio, sino que lo tengo en todas aquellas películas con las que ha participado, con lo cual soy yo el que me tengo que encargar de mantener la integridad de los datos. Así también como concepto, imagino que es con el que estaréis más relacionados todos, es el de las bases de datos relacionales. Cuando hablamos de bases de datos relacionales nos referimos a MySQL, Postgres, Oracle. Este es un saco, la verdad es que esto es un saco muy grande, ¿no? Y hay varias, las bases de datos, la verdad es que cubren muchísimas necesidades,
más allá de la estrictamente el poder hacer consultas. Por ejemplo, las transaccionales me permiten hacer operaciones transaccionales. Operaciones transaccionales son aquellas operaciones en las que, por ejemplo, cuando yo hago voy al cajero, voy a sacar dinero, pues, o hago una transferencia, pues yo quiero que en un sitio se esté descontando la cantidad por la que estoy haciendo la transferencia y en otro lado se tiene que estar sumando, ¿vale? Y si hay algún problema, quiero que se deshagan ambas operaciones, ¿eh? O sea, o todo va bien o todo tiene que deshacerse, ¿vale? Esto es lo que se conoce como transacciones, ¿vale? O el modelo relacional, que lo que me va a permitir es consultar la información de esas operaciones, pues yo luego quiero hacer explotación de esos datos, ¿eh? Para eso tenemos los modelos relacionales, que es el modelado de tablas en el que estaréis casi todos familiarizados. Y luego, pues bueno, hay motores también de base de datos que os permiten hacer un tipo especial de estructuración de la información, es todo lo que tiene que ver con el mundo de Business Intelligence, que son los sistemas OLAP, ¿vale? Entonces, cuando hablemos del término multimodal, en el entorno de las bases de datos, pues bueno, también son características que uno esperará que tendremos, que necesitamos que vamos a necesitar, ¿no? ¿Qué problemas tiene? O sea, ventajas que tiene este modelo relacional. Bueno, pues comparándolo con lo que os decía antes, al final los data stores son sistemas para almacenar. Si hiciéramos la comparativa con diferentes, por ejemplo, con mochilas o con maletas. Sí, como el Mario lo tiene quitado porque se ve. Vale. Ven aquí. Pues lo podríais comparar, por ejemplo, con una maleta de fotografía. Una maleta de fotografía, pues es muy útil. Lo único es que es muy poco. Es muy poco. A ver si podríamos. No. Es muy útil para el uso puramente para el que está diseñado, ¿no? Quiero decirte, tenemos un espacio perfectamente diseñado para lo que es la cámara, para pues cada uno de las lentes, de los zooms, de la batería, ¿vale? Pero solamente nos va a servir para esto, ¿eh? Va a ser muy poco flexible. ¿Vale? Entonces, estos modelos relacionales, pues bueno, basan toda su estructura en tablas que previamente tengo que diseñar y que tengo que definir la estructura, como el caso de la mochila, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes tablas y queremos relacionar información entre ellas? Pues tenemos que hacer uso de lo que se conoce como tablas foráneas. Son un índice que me hace una relación con otra tabla. Entonces, para navegar entre una tabla y otra tengo que utilizar estas claves foráneas. Y casi todo este diseño muchas veces necesitamos relaciones de tablas en mapeo. Por ejemplo, si yo tengo un actor y un actor no ha participado solamente en una película, sino que un actor habrá participado en muchas películas y habrá muchas películas que tengan muchos actores, ¿vale? Tenemos relaciones muchos a muchos por ambos lados. Pues necesito una serie de tablas intermedias, que es lo que se conoce con el nombre de tablas de mapeo, donde lo que hago es pues hacer esas relaciones de cada actor en qué películas ha estado y cada película qué actores con los que ha contado. Son esas relaciones muchos a muchos. Y eso tengo que tenerlo en cuenta en tiempo de diseño, cuando yo estoy diseñando mi almacenamiento. Esto sería un ejemplo de lo que serían las tablas foráneas por las bases de datos relacionales y los sistemas transaccionales. Una de las cosas que se diseñaron con la idea en mente en un poco desde de optimizar lo que es el almacenamiento. Con lo cual, si yo quisiera saber, por ejemplo, un usuario, por ejemplo, que tiene varias residencias, pues ya al final lo que hago es tener una tabla donde yo tengo mis diferentes usuarios o mis diferentes clientes, otra tabla donde tengo los diferentes países y tengo una tabla de mapeo que es la que me va a relacionar cada usuario con los países en los que tiene residencia o que visita frecuentemente o lo que sea, ¿vale? Esto sería un ejemplo de una tabla de mapeo. Esto
funciona muy bien porque esto todo funciona con índices, pero me obliga en tiempo de diseño a tener en cuenta todas estas relaciones. Entonces, fijaros que en un modelo de datos muy, muy sencillo, estamos hablando, por ejemplo, el caso este que os he comentado de las películas, en el que yo tenga una película o una serie que tenga varios episodios, que un actor pueda estar puede estar en algunas series, que pueda actuar en algunos episodios o no, pues necesitamos un modelo de datos ya pues compuesto de 6, 7, 8 tablas con 3 o 4 tablas intermedias de mapeo, ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Pues esto, o sea, este modelo al final con lo que tenemos que hacer con este tipo de diseño al final es cada una de las entidades, el actor, la película, la serie, los episodios, son entidades y lo que tengo que hacer es modelar las tablas, digamos, las relaciones entre estas entidades, las tengo que modelar como tablas de mapeo. Generalmente tablas de muchos a muchos. Entonces, esta estructura es muy rígida, ¿vale? Porque los datos los adaptamos a este modelo y solo a este modelo. O sea, solo hay un esquema que es válido y en el momento que hay un dato que no se acopla a ese esquema, no lo puedo insertar ahí. ¿Y qué pasa si olvido una relación? Pues si olvido una relación o tengo que incluir una nueva relación entre diferentes entidades, muchas veces esto implica que tengamos que crear una nueva tabla de mapeo, tengamos que hacer una migración de la base de datos. Esto ni es bueno ni es malo. Las bases de datos al final relacionales lo que nos están dando es unas garantías o sea, vamos a definir unas reglas y nos van a definir unas garantías. O sea, que la información sí o sí digamos, va a cumplir con las reglas con las que hemos definido. Esto puede ser muy, muy rígido, pero es que hay negocios en el que necesitan estas garantías. Pensar en cualquier entorno financiero, en cualquier banco seguros, en cualquier entorno, yo qué sé, datos sanitarios en los que tengamos que consultar la información y te tienes que crear la información porque con eso es lo que va a funcionar tu negocio, con lo que se van a tomar decisiones, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, son sistemas que, bueno, el 80% de las bases de datos, de los data stores que se utilizan en el mundo, son sistemas basados en bases de datos SQL, Postgres, Oracle, MySQL o el que sea, ¿vale? Las bases de datos en memoria, pues, por ejemplo, Redis, pues es lo que nos van a dar es como un cajón, nos van a dar como una maleta y me van a dar una serie de herramientas en las cuales me van a permitir que yo decida cómo quiero almacenar la información. En el ejemplo que os pongo aquí, en esencia son muy, muy simples, muy sencillas, porque básicamente yo lo que voy a hacer es asignar una clave y a esa clave le voy a asignar un valor. Esa clave puede ser lo compleja que yo quiera y ese valor puede ser lo complejo que yo quiera, ¿vale? O sea, soy yo el que voy a definir la estructura. Una de las cosas buenas que tienen las bases de datos relacionales es que la estructura es única, ¿vale? Y se fuerza que los datos cumplan esa estructura. Aquí no, aquí yo defino la estructura y puedo insertar los datos realmente como me dé la gana. Sí que es verdad que me dan muchísimos mecanismos para almacenar luego la información, lo que hayáis puesto como valor 1, pueden ser estructuras dentro de otras estructuras, pueden ser muy, muy complejas. Lo bueno que tienen es que almacenan todos los datos en memoria, accedo por la clave. Cuando yo hago un get de una clave en concreto, el rendimiento es espectacular. Los datos están en memoria, con lo cual te lo da con una rapidez grandísima, ¿vale? Y esto, pues bueno, pues por ejemplo, para datos que necesitamos consumir con una latencia muy, muy, muy baja, pues es ideal. Como os comentaba, al final podéis ver las bases de datos en memoria, lo podéis ver como pues, la imagen esta que he puesto arriba a la izquierda, ¿no? Al final o abajo os dan como un cajón vacío y os dan una serie de herramientas o de técnicas para que tú decidas cómo quieres almacenar la información, de manera que tú te lo puedes compartimentar utilizando esas herramientas que te dan, ¿vale? Tú puedes decidir, yo qué sé, pues los trajes de noche los pongo a la izquierda, las camisetas las pongo abajo a la derecha, arriba pongo otro tipo de ropa, a la izquierda aquí en el centro pongo los zapatos
pero sin embargo eres tú el que, bueno, puedes decidir en un momento dado, pues, o por error, simplemente guardar las cosas en diferentes sitios. Yo podría coger los zapatos y meterlos donde las camisetas y viceversa. No van a validar absolutamente nada. Con lo cual esto tiene, pues, el riesgo, pues, evidente de que aunque empieces con todo muy limpio, pues bueno, pues que con el tiempo, pues la información se acabe desestructurando, ¿vale? O sea, que tienes que tener procesos de desarrollo muy, digamos, muy sistemáticos, ¿no? Pues bueno, que tengan procesos de calidad bastante robustos, pues para evitar que acabes con un cajón desastre, ¿no? Donde no sepas dónde están las cosas o que tengas datos ahí que ni sabes que los tenías y que se acaben ahí ocupando espacio y que nadie los utilice, ¿vale? Luego están, bueno, hemos hablado antes del concepto de documento y existen unos sistemas de almacenamiento que son las bases de datos documentales orientadas a documentos, que lo que te permiten es, yo lo compararía, para mí es como un mundo intermedio, ¿no? Lo que son los sistemas documentales. Para mí sería como una mochila de estas que llevamos todos para los portátiles, ¿no? Donde tú tienes como un espacio donde tú puedes tener las cosas más o menos organizadas, o sea, tienes determinada estructura, pero luego tienes otros métodos, otros compartimentos donde puedes guardar la información como a ti te dé la gana. Entonces, te dan mecanismos para acceder muy rápido, para saber dónde están las cosas, pero tú luego ahí dentro ya decides también cómo organizarlo, ¿vale? Para que veáis un ejemplo, esto es un ejemplo de MongoDB, pero bueno, otros sistemas documentales como Couchbase o como ArangoDB, que veremos luego, pues utilicen, es bastante similar. Básicamente aquí lo que haces es, DB representa una base de datos en concreto, donde yo he creado una colección y tabla son conceptos muy similares. He creado una colección que se llama clientes y dentro de esa colección puedo insertar un documento JSON, con la estructura JSON que yo quiero que he definido previamente. Bueno, que he definido previamente, no, que estoy definiendo al vuelo. O sea, no hay nada que me fuerce a que yo tenga que definir determinados atributos. Esto te da muchísima flexibilidad, ¿vale? Porque tú puedes almacenar la información con la estructura que tú quieres. Pero claro, tú también eres responsable de que esa información, pues, que sea coherente. No, la gran diferencia digamos, aparte del tema de persistencia, de que las bases de datos en memoria, pues los datos están pensados para consumir muy rápidamente, aunque, bueno, pueda haber pérdidas de la información, pues las bases de datos orientadas a documentos sí que persisten esta información, y nos dan garantías o muchísimas garantías de que la información, pues, no se pierda, porque aparte de utilizar una memoria, tener los datos en memoria, los va persistiendo continuamente, los va persistiendo en disco, con lo cual, ante caída, son sistemas muy tolerantes a fallos. Y luego, al contrario, que las bases de datos en memoria, donde es un cajón donde yo meto las cosas y yo lo único que sé es que accedo a un índice y me devuelve algo, pero algo que es opaco, o sea, yo tengo que saber eso internamente como estructurado. En las bases de datos documentales ya tienes una estructura. Sabes que estás recuperando un documento JSON en formato JSON, con lo cual tú vas a poder hacer consultas sobre él. O sea, no es cualquier cosa. Literalmente, en una base de datos en memoria, tú vas a acceder a una clave y no sabes ahí dentro qué es lo que hay. Puede ser un binario, puede ser un JSON, un texto, puede ser cualquier cosa. Aquí tienes por lo menos una garantía intermedia de que es un documento JSON. Y te va a permitir, pues, tener una API para poder hacer esos datos de una manera, pues, bastante fácil, bastante cómoda. Las bases de datos en grafos son muy similares, todo lo que os he contado. O sea, internamente las bases de datos en grafos internamente son bases de datos documentales, lo que hemos visto anteriormente, funciona exactamente igual con las bases, o sea, con los sistemas o con las bases de datos de grafos, donde yo tengo una API, en este caso esto está hecho con Neo4j, donde yo defino una entidad, en este caso que es movie, la tenéis aquí en amarillo, defino una película, esto que pone aquí, de matrix sería en este caso el índice,
Movie es lo que Movie representaría lo que sería la entidad, lo que se conoce en sistemas de grafos como un label. Yo etiqueto esta información como que pertenece al grupo a la colección de movies y inserto dentro de lo que es el registro, el documento en XML. Perdón, en formato JSON. La gran diferencia con un documento puramente JSON es que aquí yo almaceno cada una de las entidades sin las relaciones. Podría almacenar las relaciones, pero los sistemas de grafos justamente lo que hacen es, por un lado, yo almaceno los diferentes documentos, por ejemplo, la película, voy creando diferentes actores, Keanu, Carrie, que son actores, o sea, son documentos de tipo person con los atributos que defino aquí, el nombre, el año de nacimiento, y luego lo que hago es crear las relaciones entre las diferentes entidades. Pero aquí también tengo muchísima libertad a la hora de definir las relaciones entre las entidades. Yo lo que hago es crear, utilizo para ello, utilizo el índice para Keanu, esto de aquí representa la relación, esto es otro documento JSON, donde yo lo voy a etiquetar como que ha actuado en, y a la derecha con la película con la que interactúa. Lo bueno que tienen las bases de datos basadas en grafos es que en este momento estoy definiendo esa relación, pero yo puedo definir estas relaciones al vuelo. O sea, incluso puedo definir, y esto también es muy potente, que lo que es la relación es en sí también un documento JSON. En este caso yo estoy poniendo el rol como parte del atributo de la relación. He puesto solamente el rol, pero podría ser también la fecha, podría ser un documento JSON muy complejo. Y entonces yo voy definiendo por un lado las entidades y por otro lado las relaciones. Y puedo tener tantas relaciones como yo como quiera definir. ¿Vale? Por ejemplo, el actuado en, dirigió o produjo. Lo potente que tiene esto es luego el modelo que tiene el modelo de consultas. Es muy parecido, nos va a permitir hacer consultas diciendo, haciendo consultas directamente por los predicados. Dame, por ejemplo, en este caso, las películas en las que el actor Keanu Reeves actuó, ¿vale? Entonces, se utilizan muchísimo las bases de datos de grafos cuando casi todos nuestros predicados, como vamos a consultar la información, está basada justamente en las relaciones, más que las entidades. Yo no quiero solamente hacer un listado de actores, sino mi predicado está basado más en la relación que existe con otras entidades, ¿vale? Entonces, tiene esta flexibilidad, ¿vale? De poder definir las relaciones al vuelo. ¿Vale? Y luego también es muy potente el tema de la relación. La relación no solamente es un enlace, sino que ese enlace puede tener diferentes atributos. Al final, la relación también es un documento en JSON. Se utilizan pues muchísimo, por ejemplo, para temas de analítica, pues por ejemplo, de redes sociales, ¿no? O en temas de optimización de redes de transporte, en temas de fraude. Bueno, tienen muchísimas aplicaciones. Vale, pues con todo esto un poquito, digamos, con estos conceptos frescos, pues ponemos en el caso de que empezamos un proyecto nuevo. Tenemos la suerte de que nos han asignado un proyecto, vamos a participar en el desarrollo de un proyecto o de un producto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre el cliente, esperamos ahí que ya nos haya pasado, o si somos nuestro propio producto, pues que hayamos esa fase inicial de desarrollo de producto, donde ya nos hayamos preguntado pues qué tipo de consumo va, o sea, qué requerimientos voy a tener de almacenamiento. Idealmente, y esto además puede venir también de los sistemas, sobre todo las compañías grandes, pues ya existe algún tipo como de árbol de decisión o algún tipo de estandarización que ha hecho el equipo de arquitectura, ¿no? Donde, bueno, pues sigues estos árboles de decisión o estos estándares de arquitectura, pues para que ya te dicen directamente, pues mira, para esto tienes que utilizar esto. Yo qué sé, pues si nosotros somos una compañía en la que ya tenemos un acuerdo corporativo con Oracle o con Microsoft, pues mira, pues para la base de datos tienes que utilizar SQL Server o tienes que utilizar Oracle, ¿vale? Y ya no tienes más campo no puedes elegir, ¿vale?
puede darse ese caso. Podemos tener también algunas, digamos, patrones de arquitectura o indicaciones de arquitectura, pues que te digan, pues bueno, pues si cuando diseñes aplicaciones, si tienes que, la base de datos va a ser la capa en la que se van a integrar diferentes componentes. Esto es un patrón antiguo porque eso da muchísimos problemas. O, por ejemplo, el patrón que se utiliza ahora muchísimo más, que es el Application Databases, que es, por ejemplo, que cada aplicación tenga su base de datos. En arquitecturas de microservicios, por ejemplo, utilizan este patrón, ¿no? Donde yo al final voy a tener, en vez de tener una aplicación mogollónica, súper grande, esa aplicación lo troceo en pequeños componentes y cada componente o cada pedazo más pequeño de la aplicación, lo que es un microservicio, va a gestionar su propia base de datos. Y digamos, en vez de utilizar la base de datos como integración, que esto da muchísimos problemas, pues se van a comunicar los diferentes componentes a través de APIs, ¿vale? Esto es muy frecuente ya en las arquitecturas actuales. Sin embargo, al final, pues bueno, pues también tienes que tener en cuenta de que, vale, si yo tengo muchos componentes, cada componente tiene su base de datos, cuando yo quiera hacer un informe, ¿dónde voy a tener los datos? Pues al final siempre acabas teniendo una tercera capa, que es o un data lake o una base de datos de reporting, donde al final vas acumulando toda la información, pues para que al final, pues bueno, pues los usuarios finales puedan tener un solo sitio donde ir a consultar esta información, ¿vale? Puede ser un mix entre ambas opciones, ¿no? Tener microservicios y luego acabar consolidando la información para el consumo final en una reporting database o en un data lake. Al final, un poco, pues bueno, esto también es una tendencia que surgió hace bastantes años, donde un poco se intenta romper esta inercia, ¿no? De al final utilizar la misma base de datos para todo, ¿eh? O sea, tú podrías tener perfectamente una arquitectura en la que tú tengas parte de los datos o determinados componentes que utilicen el modelo relacional y que tengas parte de los componentes que utilicen un enfoque no SQL, puedan tener componentes que almacenen información en formato, en documentos, en un JSON, grafos o en clave valor, que puedas tener esta combinación, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues cuando empiezas el proyecto, con todo esto que hemos visto, con toda esta analítica, pues tienes que seleccionar estos recursos para el proyecto, ¿no? Y aquí, al final, esto es algo que nos pasa mucho y es que al final tienes que... perdón, se me ha colado. La base de datos, pues normalmente siempre elegimos una base, un sistema relacional. Al fin y al cabo tenemos herramientas para conectarnos a las bases de datos, pues tipo el DB Weaver o Squirrel o pgadmin, que nos permiten conectarnos a estas bases de datos, lanzar consultas. Conocemos SQL y nuestros usuarios conocen SQL, con lo cual al final, bueno, el no tener una base de datos relacional muchas veces nos da un poquito de miedo, ¿no? Hay como un salto al vacío. Además, bueno, pues son sistemas pues que normalmente en las compañías sabemos cómo hacer el control de la evolución del esquema, sabemos cómo se gestionan los permisos, los roles, cómo se monitoriza, cómo se optimiza, cómo se hace un backup, cómo se restaura un backup, cómo podemos anonimizar datos, cómo lo podemos integrar por JDBC o con herramientas de BI, etc., 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 ¿vale? Con lo cual generalmente, pues casi todos los proyectos tenemos esta parte relacional. Podemos tener, por ejemplo, la necesidad de tener pues un motor donde poder almacenar los datos muy rápidamente, por ejemplo, sesiones de usuario o contadores globales que se utilizan en tiempo real para varios componentes. O, por ejemplo, yo lo estoy utilizando, por ejemplo, o se puede utilizar, por ejemplo, para casos de geoposicionamiento. Yo quiero tener en una zona concreta, saber cuántos usuarios están entrando y saliendo, pues porque tengo datos de telecomunicaciones, ¿no? Tienen que ser consultas muy, muy rápidas. Pues para eso podríamos necesitar un Redis. MongoDB, por ejemplo, si necesitáramos tener el histórico, todos esos datos que tenemos en Redis, pero que tenemos en un histórico, datos que se acceden muy frecuentemente por las aplicaciones finales, la típica o una aplicación una app de un móvil, ¿no? Pues se suele utilizar mucho también para eso Mongo,
o queremos dejarles a los desarrolladores que tengan un sistema de almacenamiento donde ellos pues guarden sus cosas, ¿no? Y puedan almacenar sus datos de una manera sencilla y recuperarlos rápidamente. Elasticsearch, que lo veréis con Marcos el martes, pues es un sistema de almacenamiento, o sea, almacena la información y la indexa. Cualquier motor de búsqueda que utilizáis en cualquier web de compra online, cualquier aplicación que veáis que tienes el típico cuadro de texto donde puedes seleccionar, meter un texto y darle al buscar, por detrás lleva un motor tipo Elasticsearch. Son motores de indexación que indexan la información, la indexan y luego las consultas son muy, muy rápidas sobre esa información, sobre todo texto libre. También se utiliza mucho para lo que es almacenamiento de logs, con lo cual, pues bueno, pues es fácil que también vayamos incluyendo un Elasticsearch, un Neo4j, pues porque veamos algún tipo de consulta de grafos que nos haga falta, Cassandra porque tuviéramos algún requerimiento que no está claro por parte del usuario, por ejemplo, de tener una arquitectura que pueda ser con alta disponibilidad, incluso que tengamos unos requerimientos muy estrictos de alta disponibilidad, incluso en diferentes datacenters. Yo puedo tener un datacenter en Madrid y otro en París y quiero que esos datacenters, la información entre esos sistemas esté sincronizada, ¿vale? Y no quiero, bueno, gastarme un pastizal en otros sistemas. Pues para eso los sistemas NoSQL, como ejemplo Cassandra, pues están pensados para tener esa alta disponibilidad. Sistemas de ficheros, por ejemplo, para los data scientists, tipo Hadoop, HDFS, almacenamientos de objetos tipo Amazon S3, Hive como SQL el SQL de Hadoop, para poder consultar esos datos, poder hacer entrenamientos de modelos. Kafka, que la charla que dio ayer Óscar, pues para poder recibir datos en tiempo real y a poder hacer streaming de esos datos. Spark, por ejemplo, para poder analizar todo ese histórico, hacer entrenamiento de mi modelo, de mi machine learning, mi analítica avanzada, etc. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues acabas seleccionando recursos para el proyecto. ¿Y qué es lo que nos pasa? Pues que sin darnos cuenta, pues y antes de que salga del cascarón, ya nos hemos cargado el producto con estas decisiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos incurriendo fijaros que el tener tantos sistemas que pueden, no digo que no, pueden ser necesarios, pues van a incurrir en que luego tengamos unos costes operativos muy altos. Imaginaos el coste de securizar, de desplegar una infraestructura. Pues a lo mejor muchos de estos sistemas necesitan 2, 3 servidores por detrás. O sea, habrá que desplegar esa infraestructura, habrá que securizarla, habrá que integrar entre unos procesos que insertan datos en un sitio y en otro. Habrá que desarrollar, habrá que aprender a manejar estos sistemas, tenemos que tener un equipo de QA que valide, etcétera. Con lo cual, pues bueno, esto al final, pues estamos sentenciando a muerte un poco el producto o el desarrollo del proyecto, ¿no? Porque a lo mejor estás incurriendo en decir, bueno, pues al final un cliente que quiera nuestro producto y pues sus necesidades no pasen allá de tener que ingestar y procesar 10, 15, 20, 100 gigas de datos en CSV diarios, pues a lo mejor con todo el despliegue anterior, pues estamos incurriendo en costes de 5, 8, 10, 12.000 euros mensuales, con lo cual es completamente inaceptable, ¿no? Entonces, tanto el despliegue inicial como todos los costes operativos de mantener eso online, ¿vale? Entonces, en este contexto, es para lo que, para dar respuesta a esto, es para lo que surgieron las bases de datos multimodelo, las multimodel database. Está la definición que da la Wikipedia. Yo no voy a entrar mucho en la discusión de qué es estrictamente multimodel o no. Ya os digo que no es un concepto nuevo, es un concepto que, bueno, pues allá por cuando yo trabajaba en Oracle, por allá por el año 2011, ya estaba ahí. O sea, ya hay muchísimos sistemas que son multimodel desde hace muchísimo tiempo. Os hablo de hace 8, 9, 10 años. Entonces, pues bueno, ahora se está un poquito recuperando este concepto, pues bueno, pues que
que también hay diferentes intereses comerciales por detrás, ¿no? Entonces yo, pues bueno, no voy a entrar mucho en qué es un sistema multimodal, sino que voy a intentar ser muy práctico, ¿no? Y ver pues realmente pues para qué nos pueden servir, ¿no? O en qué caso nos pueden ser útiles, y sobre todo es muy importante que conozcamos las capacidades que tienen muchos de los sistemas o de los productos que utilizamos ahora, que ya nativamente son multimodel y no lo sabemos, ¿vale? Entonces, las bases de datos multimodelo, pues bueno, soportan diferentes tipos de modelado, ¿eh? Por ejemplo, lo más clásico que nos van a servir para utilizar, para almacenar datos tipo clave-valor, para almacenar documentos, grafos. Nos van a soportar también el modelo relacional, nos van a soportar también muchos de ellos el modelo transaccional, o sea que me van a permitir definir transacciones, incluso, y lo más importante, que es lo que define a una multimodel, es que no estamos hablando como os comentaba antes, vuelvo un poco para atrás, este escenario en el que sí, yo tengo al final un sistema multimodelo, es un sistema políglota, ¿vale? Porque tiene es un sistema multipersistencia. Voy a tener muchos modelos, voy a almacenar los datos en documentos, en grafos, en clave valor. Sin embargo, la potencia que tienen estos sistemas multimodelo es que el API es el mismo. No voy a tener diferentes APIs para trabajar con cada uno de estos modelos. El API va a ser único. Hay propuestas de productos, pues por ejemplo, Couchbase, que es un producto, no he tenido la ocasión de trabajar con él. La gente que ha trabajado con Couchbase, la verdad es que habla maravillas de Couchbase. Y, por ejemplo, Couchbase utiliza el lenguaje SQL, o sea, más SQL estándar. O sea, tú con SQL estándar vas a poder hacer queries independientemente de los datos estén modelados como grafos, como documentos, como clave valor, etcétera. O como productos como ArangoDB, que es el que luego veremos, aunque sea rápidamente para que os hagáis una idea de él, pues tiene un lenguaje no tiene nada que ver con SQL, la sintaxis es diferente, pero con un único lenguaje ataca también a todos los modelos. O sea, no tienes que andar cambiando de un modelo, o sea, de un API o de otro. Y esto lo que os comentaba antes, esto no es algo, el multimodelo es algo que se han ido incorporando casi todos los motores de almacenamiento, casi todos los data stores. Por ejemplo, os hablo de caso de Postgres es de los más avanzados en esto. Desde, bueno, pues allá por el 2011 hizo ya una refactorización de todo, una rearquitectura de todo lo que era el núcleo de Postgres, que es en lo que se empezó a llamar por aquel entonces con el New SQL, o sea, es una rearquitectura de los motores relacionales tradicionales, pues para que sigan permitiendo pues las características que tenían, o sea, el modelo relacional o LTP y OLAP, pero además también nos permitan almacenar datos tipo JSON, XML. Pongo ahí el asterisco en este caso porque en el caso de Postgres, por ejemplo, sí que nos deja almacenar JSON. Sin embargo, a la hora de consultarlo, y esto también es bastante importante o puede ser importante, es que el API que nos da no es SQL estándar, sino ya es conforme lo está almacenando Postgres. Nos permite almacenar también datos espaciales, datos de GIS. Los datos GIS siguen un modelo, se llama Arconodo, es muy similar al modelo de grafos, no tan complejo, pero es bastante similar a Arconodo. Postgres, pese a ser un motor SQL, también nos permite almacenar la información, digamos, con el estilo no SQL, o sea, lo que estamos, podemos prescindir de la garantía de que los datos bajo cualquier circunstancia se persistan. Entonces, no siempre necesitamos no tenemos esa necesidad. Determinadas, por ejemplo, si estás persistiendo posiciones de vehículos, pues bueno, al final tú quieres saber el trayecto que está siguiendo un vehículo, pues bueno, si te lo va enviando cada segundo, si en un momento dado pierdes 3-4 segundos, no pasa nada, ¿no? Porque tú al final vas a tener los siguientes segundos y vas a poder seguir viendo el trazado de ese vehículo, ¿vale? Entonces, no siempre tenemos esa necesidad de decir la información sí o sí tengo que tener las garantías al 100%, ¿no? De que
de que se persistan, ¿no? Entonces, Postgres ya lo permite. Permite trabajar con grafos. He puesto aquí el asterisco porque permite trabajar con grafos, pero con un API que es muy complejo, con lo cual, bueno, sí tiene la característica, pero luego es muy complejo. Y también permite hacer consultas por texto libre. Texto que es desestructurado, es el full text search, pues os permite luego hacer consultas sobre estos datos. Elasticsearch, por ejemplo, es de manera nativa, ella es un full text search, es un motor de indexación, trabaja de manera nativa con JSON, trabaja también con datos de GIS, permite hacer grafos. Codebase, por ejemplo, lo mismo. Codebase, sin embargo, el API que te da es puramente SQL, es estándar SQL, SQL 92. Tiene características también transaccionales, o sea, aparte de ser esas características no SQL, también podemos añadir las transacciones, incluso las transacciones distribuidas en un clúster, que eso también es bastante potente. Bueno, pues el tema de documental, que es el formato nativo, clave valor, también full text search, y además incorpora también motores MPP. MPP son, digamos, APIs para hacer procesamiento de datos sobre grandes cantidades de datos. Antes estábamos incluyendo en nuestra lista, en nuestro carrito de la compra Spark, pues en el caso de Codebase ya tiene su propio motor de procesamiento paralelo en el que yo puedo trabajar sin tener que incorporar un Spark, por ejemplo. Entonces, en determinados casos, pues puede ser muy útil. Esto es sobre todo lo que nos permite, que es simplificar muchísimo la arquitectura. Fijaros que con un producto tienes un montón de características, ¿vale? Y luego el caso de Cassandra, pues bueno, es no SQL, utiliza su propio lenguaje, SQL, no te permite joins, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí también un poquito con esta lo que os quiero animar es que conozcáis los productos con los que estáis trabajando. O sea, que los productos hoy en día solemos clasificarlos, meterlos en un cajón. Esto es Postgres, esto es relacional, Elastic para indexar los logs, Cassandra para tal. No. Hoy es bastante complicado elegir entre un motor y otro justamente por esto, porque se han diversificado un montón. Incluso, por ejemplo, permiten cosas como las que se hace con Kafka, se pueden hacer también en estos sistemas para temas incluso de transmisión de eventos. O sea que no es necesario, digamos, si conocemos uno de ellos bien, pues se pueden hacer muchas cosas con ellas. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de Postgres. En Postgres se pueden crear una tabla que se llaman las tablas unlock. Las tablas unlock, es decir, son tablas que no pasan por el control estricto de cambios del core de la base de datos. Entonces, pues bueno, son muy rápidas porque puedes insertar los datos de una manera muy, muy rápida. Sin embargo, podemos perder determinados registros en un momento dado. O sea, que no lleguen a insertarse. Nos permite también trabajar con formatos JSON. He puesto siempre esto para que veáis un poquito que veréis el ejemplo. Yo puedo definir una tabla y una columna y decir que trabaja con formato JSON. Y luego hacer un insert en esa tabla y insertar directamente el JSON, o sea, el documento JSON. El API para recorrer, por eso antes ponía yo el asterisco, el API para recorrer luego este documento ya no es SQL estándar, con lo cual, pues bueno, es ya particular de Postgres. Incluso podríamos tener una combinación de ambos. Yo podría tener una tabla que es unlock, o sea, que digamos que perdemos la parte, digamos, de garantía de que no vamos a perder ningún dato, y columna, y lo que estamos metiendo ahí son datos de tipo JSON. En algunas benchmarks que he estado mirando por ahí, yo lo he probado también y el rendimiento es buenísimo, altísimo. Digo similar porque MongoDB o Couchbase para esto son muy, muy rápidos, pero es casi tan rápido como estos, como sistemas puramente documentales como Couchbase o MongoDB, ¿vale? Entonces, se puede utilizar también para estas cosas Postgres. También nos permite trabajar con clave valor. Postgres tiene un módulo que es el HStore. En el HStore yo puedo definir, o sea, utilizando el HStore yo podría crear una tabla en la que yo decido hacer un mix entre lo que sería un modelo, digamos, puramente relacional. Yo defino un atributo, el ID, que es la clave primaria, un título, que es un varchar, y luego un cajón
que le llamo ATTR, que es de tipo HStore, que aquí es donde voy a guardar datos de tipo clave-valor. ¿Para qué se puede utilizar esto? Pues para datos, por ejemplo, que no son accedidos constantemente. O, por ejemplo, si tengo una tabla en la que no puedo modificar la estructura, pues porque tengo muchísimas dependencias y si la toco, pues puedo romper a muchas aplicaciones que la utilizan, ¿vale? Entonces, utilizas este tipo de almacenamiento, el HStore, como un saco donde tú vas metiendo clave-valor. Entonces, cuando yo inserto en esta tabla, yo inserto, en este caso, como la ID es la clave primaria, la genera él, inserto el título, PostgreSQL Tutorial, y luego inserto aquí, digamos, toda la estructura clave-valor que yo quiero definir en ese momento. Por ejemplo, Paperback sería una clave que me da acceso a 243, Publisher, o sea, cada una de las claves. Y luego yo puedo consultar esos atributos. Yo puedo hacer un select sobre el atributo ATTR, que es el que representa el HStore, utilizar la clave, le pongo un alias from books. Esto es bastante potente, o sea, nos da esa flexibilidad, es un mix entre lo que sería un modelo relacional y un clave valor. Por ejemplo, para datos que están poco estructurados o datos que cambian constantemente. Se puede utilizar también, en el caso de Postgres, el full text search. Tiene las mismas o muchas capacidades, por ejemplo, las que tienen motores especializados como Elasticsearch, pues para simplemente, pues cuando yo tengo inserto una frase, pues saber cuándo empieza y acaba una palabra, para saber que una palabra pertenece a un grupo de palabras, que su palabra raíz es esta. Bueno, todo este tipo de cosas también se pueden hacer con Postgres. Incluso tiene diccionarios. Hay palabras, lo que se conoce como stop words. Palabras, por ejemplo, que si yo tengo una frase que es in the list of stop words, yo me quiero quitar aquellas palabras que son poco significativas. Por ejemplo, in, cualquier artículo, el of, pues bueno, yo puedo decirle que utilice el diccionario English y que me quite las palabras, lo que son stop words, con lo cual me devolvería list, en la que está en la posición 3, stop que está en la 5 y word que está en la 6. O sea, este tipo de analíticas sobre texto libre también se puede hacer en Postgres. Os enseño simplemente Postgres para que veáis también a qué me refiero cuando hablamos de multimodelo. O sea, yo utilizo un almacenamiento y puedo luego lo puedo explotar de muchísimas maneras. O sistemas como Couchbase, ¿no? Que al final lo que hacen es, pues, almacenan también documentos, almacena clave valor, puede trabajar con grafos y os da una API SQL, una SQL 92, un SQL estándar, con lo cual me va a permitir acceder a los datos con el estándar SQL. Y ArangoDB, que es el que vamos a ver ahora algún ejemplo. Al final, ArangoDB os permite almacenar documentos también en clave valor. Al final, los documentos, tanto ArangoDB como Couchbase, como Mongo, que hemos comentado antes, son sistemas que nacen con el core documental. Lo que pasa es que al final los documentos JSON, pues bueno, tú internamente los puedes acceder a ellos como si fuera un elemento opaco a través de la clave, sin saber muy bien lo que está metido ahí, con lo cual tienen ese componente clave-valor. Internamente, al final, si os fijáis, la estructura de un documento JSON es siempre una clave, 2 puntos, un valor, y el valor puede ser de documento, con lo cual ellos internamente utilizan el enfoque clave-valor para guardar los datos. Y, o sea, tiene clave valor, documento, grafos, que al final los grafos son colecciones de documentos. Lo que pasa es que son un tipo de colecciones de documentos especiales, en las que contienen unos atributos, el from y el to. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Todo lo que tengo definido yo como documento, simplemente generar las relaciones. Además, tanto Couchbase como ArangoDB utilizan almacenamiento en memoria, o sea, de memoria RAM, en caché, utilizan una serie de caché, de manera que los datos que son generalmente los datos que generalmente hay muchos datos que se
consumen justamente o cuando yo los inserto en un plazo de tiempo muy corto. O bien cuando se insertan o en los 30 segundos, minuto, 5 minutos posteriores, ¿vale? Con lo cual, lo que hacen estos sistemas es toda esta información que yo voy ingestando, pues la van manteniendo en memoria, de manera que cuando yo hago queries sobre ellos, pues ya las tienen en memoria, con lo cual son muy eficientes, son muy rápidos, ¿vale? Entonces, tenemos la potencia de un sistema clave-valor en que trabaja en memoria y son muy eficientes, pero además son motores persistentes, con lo cual toda esta información pues la van guardando. Tenemos garantías de que no se van a perder estos datos, incluso con transacciones ACID, o sea que vamos a tener, podemos decidir que no perder un poquito a la hora de insertar los datos, pero tener la garantía de que no se van a perder. Bien, hasta aquí, ¿se sigue bien? No veo ningún... Vale. Ok, gracias. Continúo. Arango, bueno, estos ejemplos que vamos a ver a partir de ahora son de Arango. Ya os he comentado antes, una alternativa muy buena a Arango podría ser Couchbase, que utiliza lenguaje SQL. Entonces, simplemente he querido ver Arango, bueno, principalmente por dos cosas. Yo, por ejemplo, trabajo, casi toda la analítica que hacemos la hacemos en Spark. Arango, por ejemplo, es el motor que ha utilizado Spark para guardar todo el lineaje. Hay una herramienta que te permite, pues, cuando tú lanzas un procesamiento, pues el que guarde, pues, que determinado proceso ha leído un dataset y ha generado estas salidas. Pues él utiliza, hay un producto open source que se llama Spline, que justamente utiliza Arango, ¿vale? Entonces, y luego también también lo quería enseñar para que veáis también aunque no utiliza SQL, que pudiera ser una pega en determinados contextos, utiliza un lenguaje propio que se llama AQL, Arango Query Language, y esto nos va a permitir hacer lo mismo que podemos hacer con SQL. Por ejemplo, en el caso de una cláusula select, yo quiero seleccionar todos los atributos de la tabla customers, pues en el caso de Arango, siempre que queramos hacer selección de información vamos a utilizar un for. Es muy similar a un entorno, es un entorno programático muy parecido a la sintaxis de JavaScript, con lo cual yo lo que hago es for cast, que va a ser la variable, in customers, que es la colección. Lo que hago es recorrer toda la colección. Si quisiera en vez de recoger todo el documento, aquí cuando hago return, estoy devolviendo el documento, pues en este caso devuelvo el documento entero. Si solamente quisiera el atributo address, pues sobre cust hago punto address y devolvería solamente el address. ¿Cómo funcionan los filtros? Funciona, por ejemplo, si quiera seleccionar la dirección de aquellos clientes que son VIP, tener el atributo isVIP igual a 1. Esto es curioso porque Arango lo hace de la misma manera que lo hacen los planes de ejecución de las bases de datos. Cuando vosotros hacéis esta query, una consulta de este tipo en la base de datos, los motores de base de datos, aunque la query sea muy larga, lo primero que hacen es coger las cláusulas web y ponerlas delante, porque esto lo hacen, es decir, ¿para qué? Para filtrar la información. Es decir, si yo luego voy a hacer joins o voy a hacer agrupaciones sobre datos que luego voy a excluir por la cláusula web, pues ¿qué es lo que hago? Hago primero el filtro de todo, ¿vale? Así me evito el tener que agrupar información que luego iba a ser filtrada. Pues en el lenguaje me resulta, la verdad es que bastante sencillo de entender. En Arango, por ejemplo, se hace así. O sea, tú haces tu bucle sobre la tabla de customers y metes el filtro y adelante. O sea, tú haces, filtrame aquellos customers cuyo isVIP es igual a 1. O sea, que es igual a 1. Y a partir de ahí devuelvo la información que yo quiero. Esto es me llama la atención por eso, porque las bases de datos relacionales internamente ya trabajan de esta manera, ¿vale? Operaciones de inserción de datos o de mantenimiento de datos. CRUD es de crear, leer y actualizar y borrar datos.
lo que sería el equivalente de un insert en SQL, que voy a insertar la tabla customers un registro. En el caso de Arango, pues existe la cláusula insert. Luego lo que hago es incluir el documento en formato JSON y la tabla la colección donde la quiero insertar. Si quiero actualizar los datos o hacer un update, en el caso de SQL, utilizo el update, el atributo que quiero setear y el filtro, si no quiero setearlo en todos los atributos de la tabla. Pues en el caso de Arango, igual que en SQL es opcional poner el where, si yo no pongo el where actualizaría todos los registros de la base de datos con este address, pues en el caso de Arango igual. Puedo especificar digamos, como un filtro, una condición, hago un update de aquel registro y aquí le digo, fíltrame el registro cuya clave es 1. Y aquí le digo el atributo que le quiero añadir. Y esto es muy flexible porque el atributo name no tiene por qué existir en ese documento. Igual ese documento se creó sin el atributo name y lo estamos añadiendo posteriormente, ¿vale? En la base de datos SQL esto no nos lo permitiría hacer. Si no es un campo que existe, no puedo actualizarlo, ¿vale? Con los motores documentales esto te permite definirlo al vuelo, ¿Cómo haríamos un delete de un registro en concreto? Pues lo mismo. Hago mi bucle, hago el filtro, en este caso por Customer ID y luego remuevo borro ese documento en la colección, ¿vale? Agregaciones. La sintaxis puede parecer un poco más compleja, determinadas queries pues son un poquito más complejas, pero también es mucho más potente que en SQL. A mí, por ejemplo, determinadas queries en SQL con datos, queries con subqueries, con joins, hay veces que son muy difíciles de leer y son más naturales de definir en un lenguaje tipo AQL, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero en este caso estoy haciendo una agregación, quiero contar mis clientes que son VIPs, los quiero tener agrupados por país. O sea, al final tendré España 25.000, ¿vale? Pues eso lo mismo en ArangoDB lo que hago es recorrer la colección. Fijaros, añado el filtro, lo primero que hago es añadir el filtro, me quedo con el atributo, hago la agrupación por el atributo country del customer. Fijaros que cuando hago el collect country, este es el atributo que posteriormente voy a devolver. O sea, voy a hacer la agregación para country y en este caso hago un bucle donde digo que me cuente los atributos que va agregando aquí y digamos que el valor que sumarice lo vaya metiendo en number. Y finalmente lo que hago es el return. El return al final lo que hace es devolver el documento. Entonces me va a devolver un documento por cada país donde tendrá country, por ejemplo España, number será el atributo, número de atributos, o sea, el contador que hemos ido incrementando anteriormente. No es SQL, pero bueno, tampoco no es excesivamente complejo, ¿no? El adaptarse a este formato. El tema de las joins. En SQL, pues la utilizaríamos, por ejemplo, si estoy haciendo un inner join. Un inner join, recordar que yo voy a seleccionar los registros que están quiero tanto los registros que están en la tabla de la primera tabla y los que estrictamente también están en la tabla de la derecha, los que están en ambas tablas simultáneamente. Esto sería un inner join. Pues en SQL lo haríamos así y en Arango, el inner join estamos devolviendo en ambos casos. Voy a devolver tanto los de la izquierda como los de la derecha. Lo he dicho mal, ¿vale? Fijaros que en Arango, ¿cómo lo haríamos? Cogería la tabla de la izquierda, en este caso customers, cogería la tabla de la derecha, que es countries, y lo que voy a hacer es coger de la tabla de la derecha, hago el join, voy a buscar aquellos, recorro los customers, me quedo con el country ID y devuelvo los registros que tienen ese country ID correspondientes al customer que recorrió previamente, y devuelvo esto.
Devuelvo esto. Pues esto sería la manera de hacer un inner join de Arango. O un outer join. Un outer join que en el caso de Arango, que yo sepa, que al menos la versión, la 3.6, que con la que estamos ahora, es un left join. O sea, que lo que nos va a devolver es, yo voy a hacer un join, me va a devolver todos los datos de la tabla de la izquierda más los de las tablas de la derecha que digamos que encuentre, que casen con los de las tablas de la izquierda. Pues así es como lo haríamos en el caso de SQL, en vez de hacer inner haría un left join. En el caso de Arango, pues lo que hago es devuelvo, recorro toda la tabla de customers y que devuelvo solamente aquellos countries que encuentro su correspondiente en la tabla de la derecha, ¿vale? Esta sería la manera de hacerlo en Arango. Ya os digo que, bueno, es simplemente acostumbrarse un poquito a esta sintaxis, ¿vale? Hasta aquí un poco lo que es este repaso de lo que es los sistemas de almacenamiento, un poquito de intro ArangoDB. Vamos a verlo esto funcionando, que es como nos gusta a todos. ¿Hasta aquí bien? Muy bien. Continúo. Bueno, yo tengo levantado ya una instancia de ArangoDB, la tengo levantada en local. Y entonces lo que vamos a, bueno, pues esto que hemos estado viendo, pues vamos a ver un caso concreto, pues cómo lo podríamos hacer en ArangoDB. Vamos a verlo, vamos a ir haciendo algunos ejemplos. Vale, entonces no vamos a ver, bueno, como os comentaba antes, estoy utilizando materiales que se ven que se van a ver en el Masters de Data Engineer. Que, bueno, pues esta sesión está prevista pues que sea entre 4 o 6 horas. Entonces, pues bueno, vamos a ver alguno de estos ejemplos pues un poquillo para que os hagáis la idea de cómo funciona. Por ejemplo, si quisiera hacer un insert de registros, el típico bloque que me quiero crear datos de ejemplo, pues voy a hacer esto un poco más grande. Pues bueno, pues podría hacer un bucle de 1 a 100 y lo que hago es insertar en una tabla que, eso sí, previamente tengo que tener creada, que le llamo numbers, y insertaría 100 números. Este ejemplo, por ejemplo, me lo voy a copiar, me voy a Arango, a ver si me responde. Bueno, cosas del directo. Ha quedado todos. Esto al final, bueno, es una interfaz web y cuando llevas ya mucho tiempo, pues se acaban quedando. Voy a entrar desde cero, a ver si es que se ha quedado un poco el navegador. Un poco tostado, cosas del directo. Bueno, voy a abrirla de nuevo. Sí, seguramente me había hecho ya. Bueno, tengo ya la tabla creada, la voy a borrar para que veáis también, si queréis luego. A propósito, la instalación es muy sencilla, la podéis hacer, te podéis bajar una imagen de Docker o podéis bajar el producto, descomprimirlo y como casi todos estos productos, pues no tiene una instalación previa. En mi caso, no estoy utilizando la imagen de Docker, sino que directamente tengo una instalación local, pero bueno, la verdad es que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, me voy a cargar esta colección que la tenía creada previamente para que veáis el ejemplo. Simplemente crearía una colección, le voy a llamar colección 1, que es de tipo documental. Fijaros que aquí cuando la creo tiene dos tipos de colecciones. Documento,
que es para almacenar las entidades, y Edge. Edge es las aristas, lo que va a representar las conexiones entre los documentos. Voy a seleccionar lo que es de tipo documento y ya tengo creada la colección. Una vez tengo creada la colección, a ver, que se me ha perdido la chuleta. Bueno, esto que veis, de donde lo estoy copiando, no sé, para lo que no lo conozcáis, es Zeppelin. ¿Vale? Es una tecnología de notebooks, yo lo utilizo muchísimo. Es muy similar a Jupyter, los que trabajáis en Python. Zeppelin lo bueno que tiene es que te permite trabajar con muchísimas tecnologías, no solamente con Python. Puedes trabajar con Spark, con Python, con Scala, con Elasticsearch, con SQL, con un montón de tecnologías, ¿vale? Y en mi caso lo estoy para la parte práctica lo estoy utilizando simplemente como documento. Estos son celdas de tipo Markdown. Entonces, básicamente, pues he creado ya la colección Numbers y ahora lo que voy a hacer es insertar. Fijaros que esto es un bucle muy similar a como los hacemos en JavaScript. Voy a hacer esto un poquito más grande. Vale, entonces ya tengo creada, perdón, le he llamado colección 1, es Numbers, que no la tengo creada. La colección previamente tiene que estar creada. ¿Vale? Entonces, simplemente hago el bucle y lo que hago es insertar los documentos en la colección. Fijaros que aquí me devuelve el que ya tengo 100 writes, si me vuelvo 100 escrituras, si me vuelvo ahora a la colección, ¿vale? Pues ya tengo aquí el documento. En este caso, bueno, para la demo tampoco voy a crear estructuras muy complejas. Si fuera una colección de tipo Edge, no lo voy a hacer porque no tenemos ahora ninguna de este tipo, sí que es obligatorio indicar dos atributos que el from y el to, ¿vale? Por ejemplo, si quisiera para el típico motor de recomendaciones, yo quisiera tener un producto y las personas que han recomendado el producto, pues recorrería la tabla de usuarios y en la tabla de productos lo que haría sería insertar un registro con el from y el to que me identificaría al usuario y al producto, para poder tener linkados ambos registros. ¿Vale? Otra de las características que os decía que es importante de estos sistemas, los podemos utilizar con el enfoque no SQL, o sea, sin las garantías al 100% de que la información se va a insertar, porque información cuando la inserto con este API, digamos que no me está la base de datos no me está diciendo, ok, lo he insertado sin ningún error, sino que lo hace de manera asíncrona. Yo le digo insértalo y ya está, y confío que lo va a insertar. O puedo utilizar este API, puedo utilizar este flag en las opciones que es wait for sync. Esto de alguna manera le estoy diciendo, vale, me espero hasta que la base de datos me diga que ya lo he insertado al registro. ¿Esto qué me permitiría? Pues si no se ha insertado ese registro o ese documento por algún error, pues simplemente gestionarlo. Lo guardaría en un mensaje de log, volvería a inscribirlo otra vez por si temporalmente ha habido un problema en la red o lo que sea, ¿vale? O sea, me permitiría, digamos, tener pierdo evidentemente en rendimiento porque voy a tener que esperando a que la base de datos me diga si lo he insertado o no, ¿vale? Pero tengo las garantías, con lo cual, fijaros que con el mismo motor lo puedo, o sea, en este caso Arango, lo puedo utilizar como no SQL, le puedo decir tú insértalo y si se pierde no pasa nada, o lo puedo utilizar con garantía de inserción, en este caso con el wait for sync. Luego, las consultas, por ejemplo, voy a crear una nueva colección. Bueno, en este caso ya la tengo creada. Voy a insertar en esta colección
esto es en esta colección que tengo creada, que es colección 1, o sea, yo esta previamente ya la he creado, en collection, esta la tenemos ya creada, colección 1, que en este caso está vacía, pues lo que voy a hacer es queries, bueno, es muy similar al anterior, lo único que voy a insertar 100 registros, donde val, donde en el atributo val le voy a insertar el valor, que en este caso va a ser de un contador del 1 a 100. Yo ejecuto esto, ¿vale? Me he insertado esos documentos. Tengo aquí los 100 documentos, ¿vale? Y si ahora quisiera, espera, me vuelvo atrás, si yo ahora quisiera buscar un documento en concreto, por ejemplo, aquel documento con el ID 42, simplemente lo que haría sería ejecutar la consulta de la siguiente manera. Lo que hago es recorrer la colección y hago un filter, donde el atributo le hemos llamado val, donde x.val sea igual a 42. Si yo ejecuto esto, a ver, lo veo todo. Si yo ejecuto esto, ¿vale? Solamente me devuelve el atributo con el ID 42, ¿vale? ¿Veis? Con el valor a 42. Si yo hago un explain, que esto es una característica que es bastante cómoda y sencilla de entender cuando trabajas con este sistema, tengo también la posibilidad de ver, o sea, cuando le doy aquí explain, lo que estoy viendo es las bases de datos internamente lo que hacen es cogen mi consulta y lo que hacen es ver cómo acceder a los datos. Es lo que se conoce como un plan de ejecución. Esto que pone aquí como ejecución plan, pues él coge mi query y lo que hace es decir, vale, voy a recorrer los datos. Fijaros que aquí me está poniendo full collection scan. ¿Qué significa full collection scan? Que en este caso está recorriendo toda la colección para obtener el registro con el ID 42. ¿Por qué? Porque él sobre este elemento, o sea, automáticamente ArangoDB te inserta índices sobre los campos, sobre determinados campos, pero el val que lo he definido yo, sobre eso no me inserta índice. Al no tener el índice, él no sabe dónde está. Este full collection scan lo podéis traducir con no sé dónde está, empiezo desde el primer registro y empiezo a buscar aquel que el que tú quieres, ¿vale? Con lo cual nos da también la opción, de generar índices para aquellos atributos que vamos a acceder aquellos atributos que vamos a hacer frecuentemente, puedo crear un índice. Hay varios tipos de índices. En este caso lo que vamos a hacer, y vamos a volver a ejecutar el plan de ejecución, en este caso son 100 registros. En cuanto al tiempo en el que tarda de ejecutar la query, pues va a ser diferencial porque son muy poquitos registros. Pero sí que quiero que veáis que de una manera también bastante sencilla podemos optimizar nuestras queries. Yo podría venir al campo de índices. Fijaros que él por defecto ya me crea una clave, o sea, un índice por la clave, por key, que es la clave primaria. Fijaros que me está diciendo en selectivity, me está diciendo el 100%. ¿Por qué? Porque la clave primaria siempre es única, con lo cual me está garantizando de que cuando yo pongo una clave la va a encontrar seguro y que solamente va a haber uno. Este selectivity estimated al 100% significa esto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a añadir una nueva clave. En este caso voy a seleccionar el persistent index. Persistent index. Le voy a decir sobre el campo val. Le voy a llamar al índice el val, yo le suelo llamar idx para luego saber cómo se va a llamar. Puedo indicarle si quiero que sea un índice único o no. Yo en este caso no voy a meter esa restricción, ¿vale? Porque solamente, o sea, no quiero que me lo trate como una clave primaria. Ya tengo un atributo que funciona como clave primaria, con lo cual no voy a marcar ninguna de estas opciones. Y le voy a dar al create. Con lo cual ya tenemos el índice. Está creando el índice, está indexando los documentos existentes. Si yo me vengo a la query que hemos ejecutado antes, si le vuelvo a dar al explain,
¿vale? Fijaros que donde antes teníamos un full scan, ahora tenemos un persistent index scan. En tiempo de ejecución ni lo vemos, ni nos damos cuenta porque son muy pocos registros, ¿vale? Esto, en caso de que fuera una colección muy grande, con millones o miles de millones de registros, optimiza el tiempo de ejecución muchísimo, muchísimo. O sea, queries que podrían tardar un minuto, pues tardar incluso poco menos incluso por debajo del segundo, porque al crear un índice, él va a saber, acordados del ejemplo que hemos visto antes de los cajones, él va a saber en concreto en qué cajón va a tener que ir. Sabe que tiene que ir a este cajón donde está el bucket, donde está este registro y otros tantos, ¿vale? Pero ya no tiene que recorrer todos los cajones, ¿vale? Entonces, es una manera muy sencilla también de optimizar las queries, O sea, ya te da, en este caso, esta herramienta gráfica ya te da este tipo de utilidades, pues, para poder optimizar los planes de ejecución. Él por defecto, porque Arango se utiliza como clave valor, como sistema de documentos y también como grafo, él ya crea índices por aquellos campos por los que él internamente necesita acceder. Por ejemplo, el identificador de cada documento, o en el caso de vértices, o sea, de enlaces, pues el front y el to, para saber para acceder muy rápidamente a los registros, a los nodos que están relacionados entre sí, ¿vale? O sea, y esto ya los va a crear él automáticamente. Pero nosotros también podemos crear nuestros índices. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien, vale. Voy a acelerar un poquito. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo un poco para que veáis cómo se crea un grafo. Yo en este caso tengo descargados esto es una base de ejemplo del IMDb, que es una base de datos de movies, que seguramente ya habréis trabajado con ellas. Pues ya tengo ahí en esa base de datos, pues ya tengo los edges. Edges son los nodos, ¿vale? Son las entidades, y donde tengo los vértices. Los vértices son las relaciones entre cada uno de los elementos. Entonces, podéis importar estos documentos, los podéis importar directamente desde ArangoDB, desde la interfaz gráfica. Os podéis venir aquí a Collections, crearéis una colección. Voy a utilizar esta. Bueno, crearé una colección, le daría movies de tipo documento, la crearía. Bueno, movies en este tendría movies aquí, ¿vale? Fijaros que ya tengo aquí un botón que es import, Este import me permite seleccionar el JSON y directamente lo cargo. Yo en mi caso, y es una manera mucho más rápida, voy a utilizar una utilidad que tiene ArangoDB, que es Arango Import. Esta es muy rápida. Lo podéis hacer desde la interfaz gráfica si no os queréis complicar la vida, o podéis utilizar esta utilidad que es Arango Import, que también es bastante sencilla de utilizar. Al final lo que le dices es dónde tienes tu fichero, que es de tipo JSON, en qué colección la queréis insertar. En este caso son los vértices, pues quiero que me cree la colección IMB vértices. Tenéis un flag para decirle que cree la colección y el proceso en batches. O sea, esto es... normalmente las bases de datos, cuando hacéis este tipo de procesos, no van insertando registro a registro, porque esto es muy costoso. Lo que hacen es, van al fichero JSON, leen el equivalente a 400 o 4.300.000 bytes, por ejemplo, leen, no sé, 500 K de información, y eso lo insertan en bloque. Eso es mucho más eficiente que insertar registro a registro, ¿vale? Pues esto es lo que os permite esta utilidad, que es el Arango Import. Lo hace además digamos, con un solo hilo de ejecución, ¿vale? De manera que él va a seguir el orden que tenéis en el fichero JSON. Cuando el orden os interesa, o sea, sí que queréis los registros que estén insertados en el mismo orden que vienen en el fichero JSON, es importante que lo dejéis tal cual. Si no, pues se puede utilizar otra opción, que es que lo hagan varios procesos en paralelo. En vez de utilizar uno, como en este caso, le podéis decir que lo hagan 4 o 5 procesos en paralelo. Lo que pasa es que el orden ya lo vais a perder, porque él internamente va a coger el fichero JSON, lo va a dividir como en 4 bloques y va a tener 4 o 5 procesos en paralelo insertando, con lo cual vais a perder esta garantía de orden. Yo en este caso
no le he puesto el número de threads, para tener el dataset, la colección tenerla ordenado. Esto es la pinta que tendría este fichero. He hecho un cat para que lo vierais. Simplemente es un fichero JSON. Sí que es verdad que cada registro está en una línea, no es el típico fichero JSON como lo veis aquí, porque yo aquí en este caso he utilizado JQ, que es una utilidad para verlo en bonito, pero esto en verdad es un registro por línea, donde tengo los vértices, donde tengo una clave que es un identificador único, donde tengo el ID de ese elemento. Normalmente se utiliza el nombre de la colección y la clave, y los atributos que yo he querido definir. Esto sería para el de los vértices, que sería en este caso las películas, y luego tengo, este sería, perdón, el de las películas, y aquí lo que voy a hacer es, voy a utilizar, he metido una celda de tipo SH, que en Zeppelin lo que nos permite es lanzar un proceso. Entonces, en este caso lo que voy a lanzar es con mi ruta donde tengo yo instalado, en este caso Arango, le voy a decir que me instale el fichero, lo voy a ejecutar ahora. Yo en este caso esto lo voy a hacer en vivo, que es decir, no está creado todavía. Le voy a decir que me importe el fichero de vértices, que cree la base de datos DataHack1, la base de datos, así la estoy creando al vuelo. Esta base de datos, si yo listo aquí, databases, no debería estar creada, no está creada. Entonces le estoy diciendo al vuelo que me cree la base de datos y que lo meta en la colección IMD vértices, le digo que crea la colección. Y el process2 simplemente es pues para que nos vaya dando feedback. No recuerdo que eran unos 2000 o 2. Veréis que ya lo he insertado. Es muy rápido este proceso. He insertado, en este caso son 63.000 registros. Si yo vengo aquí, pues nos tiene que haber creado la base de datos DataHack, y dentro de DataHack pues tendré la colección ¿cómo la habíamos llamado? ¿Cómo la había llamado la colección? Bueno, tengo que cambiar de base de datos, perdón. Me meto a la base de datos DataHack, esta la ha creado él antes. Me vengo a colecciones y aquí tengo la colección, ¿vale? Lo he insertado bien, pues vamos con la siguiente. La siguiente sería muy similar a como lo que he hecho antes, lo que serían las relaciones. Fijaros que aquí es obligatorio los campos el from y el to. El from y el to son los campos que me van a permitir relacionar las películas, o sea, establecer relaciones entre los elementos que he cambiado previamente. Y en este caso voy a utilizar, si os acordáis de lo que os decía antes en el PowerPoint, yo puedo utilizar, cuando hago la relación, puedo utilizar un atributo especial, ¿no? Que de alguna manera me marque la relación. Entonces, yo simplemente voy a utilizar un label que le voy a llamar hashMovie. Entonces, esta sería la pinta que tiene el fichero JSON y voy a hacer lo mismo que antes. Este sí que es más grande. Voy a ejecutarlo. Este ya tarda un poquillo más. Vale, yo creo que ya ha acabado, lo único, ya está. Lo único es que no nos ha devuelto. En este caso he insertado 225.000 registros. Fijaros que para hacerlo solamente con un hilo de ejecución, pues es bastante eficiente. Si me vengo aquí, voy a cambiar, pues ya tendré la tabla de edges. Fijaros que ya le pone un símbolo diferente, porque ya ha utilizado una colección. Ahora, cuando creábamos la colección antes, pues podías decirle si era de tipo documento o de tipo vértices. Fijaros que él aquí ya me ha creado, me la ha importado. Si me voy a índices, en los índices, él me ha creado ya un índice para el atributo key y me ha creado también índices para el from y para el to, para poder luego construir estas relaciones. Con lo cual, ya tengo ambas tablas. ¿Esto para qué me va a servir? Me va a servir luego para crear el grafo. Yo podría, fijaros que lo bueno que tiene este modelo, que es muy potente, que es que vosotros tenéis el documento,
o sea, todos los documentos, pero que podríais hacer queries, perdón, me equivoco, sobre esta, podríais tener, o sea, podéis hacer queries sobre ellos, pero luego podéis definir las relaciones con esta, o sea, en este caso entre ellos o con otras entidades de una manera completamente separada. Y es un modelo, la verdad es que es muy, muy flexible. Y, por ejemplo, lo que voy a hacer ahora, esto, digamos, con esto veríamos las capacidades para insertar datos, para consultar los datos, y luego ahora para construir el grafo. Pues me vengo aquí a grafos, y esto también es bastante sencillo. Me voy a DDGraph, le voy a llamar IMDB Graph, y esto es muy sencillo. Dice, ¿cuál es la colección que contiene los elementos? IMDB Edges. La colección que tiene los enlaces es la de vértices y la tabla de vértices. Esto es porque yo podría relacionar diferentes entidades. Podría tener, por un lado, o sea, podrían ser colecciones diferentes. Es poco frecuente, pero lo habitual es tenerlo así. También, y le voy a dar al Create. Esto ya va a tardar un poquillo, ¿vale? Ya tengo creado el grafo y desde aquí, a ver si funciona bien, porque sí. Fijaros que me permite ver la información de una manera gráfica. Y igual, también lo potente que tiene el modelo de grafos es que yo, si quiero agregar la información, pues por categoría, tipo de película, si es serie o no es serie, yo qué sé, si tuviera el desglose de capítulos y yo quiero agregar por capítulos, simplemente tengo que añadir nodos por lo que luego quiero agregar y establecer las relaciones. Y esto es muy, muy rápido, muy rápido de consultar. ¿Vale? Y creo que con esto tendríamos cubierto las tres partes. Las tres partes. Tendríamos lo que sería, o sea, habríamos visto que bueno, falta el ejemplo de cómo recorrer el grafo, pero la sintaxis es la misma. Utilizas una sintaxis similar a esta, con unos predicados que es outbound, inbound, que lo que te va a permitir es navegar un nodo, dame los nodos que están relacionados, tanto hacia afuera, o sea, los enlaces tienen siempre tienen un sentido. No hay, cuando tú estableces relaciones en las entidades, no está permitido que la relación sea en ambos sentidos, sino que si tú quieres una relación de un nodo con otro nodo y de ese mismo nodo con el anterior, tienes que crear dos relaciones. Siempre no se permite una relación que vaya en los dos sentidos. Entonces, tienes predicados para navegar en un sentido o en otro, o en ambos sentidos, si existe esta relación. ¿Vale? Y con esto, pues, bueno, espero que os hayáis visto un poco, os haya servido pues para ver la potencia de este enfoque, ¿no? De los sistemas multimodales y las bases de datos documentales, y cómo se pueden crear relaciones de una manera bastante flexible al vuelo, ¿no? Que me va a dar bastante flexibilidad. Vale, pues yo por mi parte he terminado y si no, pues bueno, si creo que me están diciendo que había alguna pregunta. Sí, hola Mario, soy Vanessa. A ver, tenemos una pregunta en la zona de preguntas de aquí de Zoho, y nos están preguntando que si tuvieras que empezar ahora un proyecto nuevo, ¿qué tecnología utilizarías? ¿Seleccionarías un multimodel? Vale, enciendo la cámara para que vean la cara de espanto que pongo con esas preguntas. A ver, depende. Esta es la respuesta bueno, trabajé muchos años en consultoría y es la respuesta un poco que tenemos siempre en la boca, ¿no? Depende. Depende mucho del contexto. Depende mucho del contexto. Depende mucho también del conocimiento depende mucho también de los tiempos que tengas de desarrollo. No es lo mismo un proyecto, por ejemplo, yo trabajo en un área de innovación donde en general, bueno, los plazos son bastante relajados, con lo cual te puedes permitir el empezar a jugar con diferentes, pues con tecnologías o con enfoques como el multimodel, a que tengas un proyecto que tengas que entregar sí o sí, bueno, ya sabemos todos de qué va esto,
en 6 meses y 6 meses son 6 meses. O sea, primero hay que mirar eso. Entonces, si tienes, desde luego, si tienes ese margen para poder empezar a probar este tipo de enfoques, hay una curva de aprendizaje y hay o sea, cambia. De hecho, esto es algo que enseñamos también en el máster, ¿no? El cómo cambiar la mentalidad de trabajar con bases de datos SQL, que es un poco lo que nos sale a todo de manera natural, a cómo trabajar con documentos y a partir de ahí cómo trabajar con grafos. Entonces, si tienes este margen, sí que merece la pena. Si no, yo lo que también le comento a muchos alumnos, pues que, bueno, que no saben muy bien cómo introducir este tema dentro de los productos que están desarrollando y, por ejemplo, ya están utilizando bases de datos SQL, la que sea. Quizá podéis hacer como una fase o podéis hacer algo intermedio, que es decir, vale, si yo ahora el modelo de datos ya lo tenéis definido en modelo SQL con tablas, vale, insertar ya la información en, por ejemplo, la entidad, si yo tengo la tabla de películas, pues añadir un campo más que sea JSON y insertar el mismo registro que insertáis en el SQL, insertarlo ya en JSON. De manera que tú ya tienes la información en formato JSON. ¿Qué te va a permitir esto? En un momento dado, recorrer la tabla y llevaros todo eso a un sistema documental para empezar a hacer pruebas, pero ya con los datos en real. Con lo cual, pues bueno, podéis aprovechar luego pues un tiempo que tengáis en el proyecto, que tengáis un margen de un sprint, que se suele en algunas casas sí que se suele hacer esto, ¿no? Pues dar un sprint para ver qué mejoras se pueden hacer a nivel técnico. Pues bueno, tú ya tienes tu base de datos SQL donde ya has guardado los registros en formato JSON. Es muy rápido, como habéis visto, esto llevarlo a un sistema documental tipo pues Codebase o ArangoDB. Y simplemente tendréis que hacer un proceso que recorriera las tablas de mapeo y que generara esas relaciones. Entonces podríais empezar a jugar con esto. Pero vamos, yo en mi caso, si contáis con el margen de tiempo, yo sí que lo recomendaría. Sobre todo aparte por la parte a nivel técnico, aparte del nivel técnico que luego os va a dar mucha flexibilidad, esto simplifica muchísimo la arquitectura. O sea, incluso a nivel de costes vais a tener un producto. Os comentaba antes el caso, bueno, he visto el modelo de Arango, pero por ejemplo en modelos como Couchbase tenéis incluso hasta toda la parte de streaming, tenéis incluso un MPP, o sea, tenéis un procesamiento paralelo, un API de procesamiento paralelo como Spark. Entonces, eso luego va a influir muchísimo en costes, porque vais a tener una arquitectura muchísimo más sencilla, donde vais a tener, por ejemplo, un clúster de Couchbase con 3, 4, 5 nodos y ahí lo vais a tener todo. Vais a tener documentos, vas a poder hacer consultas por SQL, vas a poder hacer grafos, vas a poder full test sets, vas a tener incluso ese tipo de eventos, ¿no? De que vas a tener notificaciones en tiempo real, ¿vale? Con lo cual simplifica mucho la arquitectura y simplifica mucho los costes, y simplifica también a nivel de seguridad. O sea, yo securizo, si estoy utilizando Couchbase, tengo bien securizado Couchbase y tengo ahí todos mis permisos metidos y ya está. Si tengo 5 productos, pues voy a tener que securizar todos por separado y voy a tener que integrarlos y van a haber diferentes estándares, o sea, voy a tener que integrar diferentes estándares ahí metidos, ¿vale? Puntitas más. De nuestros hermanitos de YouTube, ¿qué aporta ArangoDB que no tenga, por ejemplo, MongoDB? Vale, son productos muy similares, sin embargo, al menos en mi caso, por ejemplo, que hago desarrollo de productos que, bueno, pues por ciertas políticas de compañía de desarrollo de producto, tienen que ser licencias 100% open source, 100% open source, ¿vale? Entonces, ambos productos tienen características muy, muy similares, cada uno con su lenguaje API. Sin embargo, pues particularidades de la licencia de MongoDB, por ejemplo, no se puede utilizar, ¿vale? Entonces, pero son productos, los dos son muy similares. Igual que Couchbase, son 3 productos,
que están todos con un nivel de madurez y tienen unas características, bueno, o sea, tienen un core que son muy comunes entre los tres. Y por último, una pregunta por parte de Pastor López. ¿El modelo creado en el ejemplo se puede implementar para ejecutar en memoria fácilmente o no es posible? Ejecutar en memoria. Él por defecto, sí. Bueno, en la interfaz esta que tenemos, la he cerrado ya. La interfaz esta que tenemos aquí, puede seleccionar los... A ver, él por defecto... A ver, espera, que he perdido la anterior. Tú cuando tienes las colecciones, ¿vale? Lo que sí que puedes... O sea, de una manera muy fácil, lo que sí que le puedes decir... A ver si quiero recordar aquí, sí. Se puede hacer también por modo comando, o sea, no hay falta entrar aquí. Tú sí que puedes forzar que los índices... Al final lo que te interesa sobre todo tener en memoria son los índices, ¿vale? Porque es lo que te va a hacer que tus queries sean muy, muy rápidas, ¿eh? Que puedas saber dónde tiene que ir a leer en disco. Entonces, desde aquí sí que puedes seleccionar el que los índices los tenga cargados en memoria. Luego, internamente, ya por configuración del producto, tú ya le puedes asignar, tú puedes decirle, vale, cuando yo levanto Arango, yo aquí lo he levantado en local con una instancia sencilla, pero tú le puedes decir, vale, pues yo quiero reservarle para el producto 100 gigas de RAM y quiero que para el caché interno, por ejemplo, que sean 40 gigas se lo dediquemos exclusivamente a caché, con lo cual los datos que estamos accediendo más frecuentemente los vamos a tener cacheados. La última pregunta. Ya si quieres, pues despídete y pasamos el control ya a Lourdes para que el cierre de la sesión. Muy bien, pues bueno, poco más por mi parte, simplemente espero que, bueno, pues que os haya aportado un poquito de luz en el mundo de lo que son los data stores, que, bueno, pues algunos conceptos de, bueno, para qué son cada tipo de data store. He intentado que sea lo más de ir por casa posible para que nos quedara claro, ¿vale? Y el concepto este de multi-store, pues bueno, el multimodel, pues que quedara claro. Si es así, pues oye, me doy pues más que satisfecho con esto. Muchísimas gracias. Realmente da gusto escucharte. Yo que tengo pocos data storage en casa, más bien tengo uno o ninguno, me parece que es un modo súper didáctico de explicar las cosas. Creo que además tienes una experiencia, bueno, sé que tienes una experiencia importante y una capacidad para poder transmitir el conocimiento fabuloso. Y hasta aquí ha sido hoy. Hoy hemos tenido más suerte, no hemos tenido problemas ni con las conexiones. Un poco por ahí se nos ha ido un momento a mí, supongo, el sonido y se ha cruzado alguna conversación. Recordaros que el próximo martes tenemos una sesión sobre Elasticsearch, que Mario comenta también, que también lo da unos profes. Os animamos a que le deis like los que estáis en YouTube al canal. En breve pondremos el vídeo lo haremos público para que lo podáis volver a ver o si alguna persona tiene algún interés. Animaros a seguiros y, bueno, pues que podamos aprender todos y que también que veáis que las sesiones están siendo impartidas por los profes de DataHack de un modo altruista. No solo cada uno la suya, sino entre todos han ido proponiendo distintas temáticas. Que nos sigáis en redes, que vamos a seguir trabajando y haciendo más sesiones como estas. Y, bueno, también lo hemos dicho en otros sitios, si alguno tenéis algún proyecto chulo, alguna cosa chula que contar, decídnoslo porque estaremos encantados de organizar una sesión para poder contarlo. Si tenéis un proyecto en el que necesitéis ayuda, tenemos también en DataHack posibilidades de consultoría, de formación a empresas, etcétera. Y nada más, que hagáis algo por los demás y que paséis un buen fin de semana.